con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Una vez más les saludamos. Este es su hermano Richard López, que junto a mi esposa Sandra Torres, cada semana estamos con la palabra en el corazón. Hoy nos toca mirar la lección número 12 de esta serie de lecciones que estamos viendo alrededor del testimonio que cada uno de nosotros como cristianos debe dar en distintas circunstancias y que está basado en el libro de los Hechos. El título de la lección de hoy es el bautismo de un etíope. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versos 29 al 40. La palabra para recordar, o el texto para recordar, dice de la siguiente manera: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En los objetivos para esta lección encontramos tres, que son los siguientes: leer e interpretar un pasaje ya conocido, haciendo uso de nuevos conocimientos acerca de su contexto; entender cuán radical era la acción de Felipe al bautizar al etíope; y reflexionar sobre posibles circunstancias parecidas en el día de hoy. En la lección de hoy, nosotros vamos a ver otro testimonio, aunque de carácter muy diferente. La semana pasada, aunque no estuvimos con ustedes porque era el Día de las Madres, y aprovecho para decirles que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que sobre todas las cosas puedan seguir siempre celebrando junto a sus hijos, nietos y familiares, no el Día de las Madres precisamente, sino el hecho de haber sido alcanzadas por la gracia de Jesús, y que su familia que le sirve a Dios esté junto a ustedes. Si no es así, continuemos orando para que el Señor también las traiga al redil, que el Señor también las traiga para que sean parte del reino del Señor. Como estábamos mencionando junto a la lección de la semana pasada, giraba alrededor del milagro que Pedro y Juan obraron cuando fueron a orar al templo en la puerta de la Hermosa, como dice el libro de los Hechos. Allí un paralítico fue sanado por el poder de Jesús, y que Pedro invocó cuando él le pidió una limosna, y Pedro le contestó: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese fue el testimonio que en la lección pasada se discutía, en aquella lección que era la lección número 11. Hoy, en la número 12 que hemos mencionado ya, estamos viendo otro testimonio, pero no tanto de un milagro de sanación, sino de un milagro de conversión. En esta historia hay una clara intervención del Espíritu Santo. Primero, cuando le da instrucciones a Felipe para que vaya a un lugar; luego lo acompaña durante su testimonio al etíope; y por último lleva a Felipe a otro lugar. Pero aún en medio de esos milagros, lo que más se destaca en toda esta historia no es tanto lo milagroso que hay en ella, y sí lo atrevido del testimonio de Felipe y lo atrevido de las acciones de Felipe, como vamos a ver. Así que vamos a mirar el vocabulario, el que tiene la lección,
y yo he añadido una palabra adicional que no está en la lección como vocabulario. Así que vamos a la primera, que es etíope. Aunque es el título de la lección, se dice que el eunuco, que era etíope, en el texto impreso no se incluye este dato importante. Lo que entonces se llamaba Etiopía era una vasta región que incluía no solamente lo que hoy es Etiopía, sino también parte de las tierras al sur de Egipto. Había allí una presencia judía cuyos orígenes se pierden en las tinieblas de la historia y la leyenda. Según las tradiciones etíopes, la reina de Sabá, que visitó a Salomón, era de Etiopía. En el siglo IV, dos cristianos, Frumencio y Edesio, naufragaron en la región y fue el primero de ellos quien fundó la iglesia de Etiopía, que perdura hasta el día de hoy. Hay que decir, sin embargo, que en tiempos del Nuevo Testamento se llamaba etíope a cualquier persona de tez oscura, pero en Hechos, otra vez en la parte no impresa de la narración bíblica, en el verso 27, se nos dan más detalles acerca del etíope de esta historia. La palabra que hemos añadido es precisamente eunuco. José Antonio Díaz Sáez escribió un libro acerca de este tema y habla de una práctica que se remonta al año 5000 antes de Cristo, cuando el hombre mutilaba los genitales de otro hombre por primera vez, dando lugar al primer eunuco de la historia. Un dato recogido en el libro Eunucos de Ediciones Almuzara, se dice que el eunuco se convierte en una persona de confianza de las altas esferas, en el protector del harén, en el mediador entre el rey y sus inferiores. Gracias a los eunucos se crea un grupo de funcionarios que no pueden dejar sus cargos en herencia a sus descendientes, y de esta manera se evitaban las luchas y conspiraciones por el poder. Francis Malik, en su libro Homosexuality in the Bible, dice que las referencias a los eunucos en la Biblia son una intención de evitar llamar por su nombre a la homosexualidad. Vamos al texto bíblico. Más adelante vamos a explorar todo esto que hemos estado explicando en estas definiciones. El texto bíblico, como hemos dicho, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y vamos a comenzar a leer en el verso 29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Tenemos que imaginarnos un poco esa escena que hemos descrito al leer este pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos. Imaginémonos. A veces nosotros pensamos que el etíope no sabía nada de la fe de Israel o de la iglesia. Pero la realidad es muy diferente. Este hombre había venido desde una tierra lejana a adorar en Jerusalén. O sea que conocía la fe de Israel. Posiblemente era un temeroso de Dios, como se le llamaba a aquellos que creían en la religión de Israel, pero no se habían convertido en judíos. O sea, no habían pasado por toda la ceremonia de convertirse en un ciudadano de Israel y mucho menos en circuncidarse y ser un pleno miembro de la comunidad judía. Más adelante vamos a explicar un poco de esto. Así que su fe y su interés en la fe de Israel era de tal manera que había venido hasta Jerusalén, aunque sabía que no le iban a permitir adorar en el templo, se le tenía prohibido, no solo por ser extranjero, sino también por ser eunuco, detalle que ya mismo vamos a desarrollar. Aparentemente este hombre era lo que los judíos llamaban, e insisto en eso, temeroso de Dios. En la antigüedad, fíjense ustedes también otro detalle importante que tenemos en el pasaje. En la antigüedad los libros de la Biblia no estaban divididos en capítulos y en versículos como hoy que decimos, pues busca Isaías 35 verso 10, o busca Jeremías 33 el verso 10, o busca el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. En la antigüedad esto no era así, los libros eran escritos todos sin tener estas divisiones, ni siquiera tenían divisiones de párrafos. Fueron los masoretas quienes comenzaron, estos escribas, quienes comenzaron para que Israel no perdiera esa conexión con el Dios que le había creado, formado y les había cuidado. Comenzaron a dividir la escritura en párrafos y a poner unos símbolos y unas señales al margen de los escritos para dar explicaciones sobre ciertos pasajes difíciles. Eso es materia de otro estudio, pero fue de esta manera que comenzó a dividirse un poco el texto para que la gente pudiera entenderlo mejor. Mucho más adelante, ya para el siglo XVI, más adelante fue que comenzó a ponérsele versos y capítulos a la Biblia. Así que en este momento que la escritura en el libro de los Hechos dice que él estaba leyendo el libro del profeta Isaías, no podemos precisar que estaba leyendo tal capítulo y tal verso de la escritura. Simplemente estaba leyendo, según dice el pasaje que hemos leído. Así que en ese caso, tal y como hemos mencionado, nosotros no podemos saber dónde estaba. Y para poder citar lo que estaba leyendo, se acostumbraba a decir la primera frase o la primera línea de lo que comenzó a leer. De esta manera, la persona que quisiera explicarle, pues podía tener una referencia más o menos de por dónde iba leyendo y de esta manera tratar de alcanzarlo en la lectura y darle una explicación. En este caso, Hechos está citando que estos
primeros versos del pasaje que estaba leyendo es donde habla de que fue llevado, como oveja fue llevado al matadero y no enmudeció, no abrió su boca. Así que no hay manera de decirnos por dónde y hasta dónde había leído el eunuco. Solamente dice que por ahí más o menos había empezado a leer para que Felipe pudiera ubicarse más o menos dentro del rollo. Otro detalle importante, no había muchas copias de la escritura, así que las pocas que había pues tenían esta dificultad de que eran rollos de escritura continua, así que la persona tenía que ponerse a leer y encontrar ese detalle de que el eunuco le estaba indicando a Felipe sobre lo que estaba leyendo. Y es algo importante, muy importante, y aquí es donde nosotros vamos a centrar la enseñanza de esta lección en este día. En Isaías capítulo 56, los versos del 4 al 5, dice lo siguiente: Dios dice que aquellos eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Fíjense ustedes qué detalle tan importante. Isaías capítulo 56, 4 y 5 le está dando esperanza a esta persona. Así que posiblemente nosotros no podemos categóricamente afirmarlo, pero es muy probable que el eunuco haya leído este pasaje que está pidiéndole a Felipe que le explique. O sea, su esperanza está centrada en que lo que allí dice se reafirme para su vida y sentir que Dios lo está incluyendo en su reino. Fíjense que Isaías 56, 4 y 5 dice que el Señor les va a dar una casa, los va a hacer parte de la casa, los va a tener dentro de los muros, le va a dar nombre, inclusive dice mejor que el de los hijos e hijas. Así que imagínense usted una persona rechazada totalmente, y vamos a explicar ya mismo por qué. Totalmente rechazada, al que no se le permitía adorar en el templo, no se le permitía ofrecer sacrificios, no se le permitía estar con la congregación de Israel, que es temeroso de Dios, que ansía poder adorar al Señor, que es totalmente marginado y rechazado, encontrarse con un pasaje donde dice que Dios lo va a hacer parte de ese pueblo, que Dios lo va a incluir. Por lo tanto, la ansiedad que él tenía de poder entender si eso que estaba diciendo Isaías ahí era de él mismo o de otra persona, era para él importantísimo. Por eso, cuando Felipe se le acerca, le dice: ¿entiendes lo que lees? Él le dice: es que yo necesito de alguien que me lo explique. Si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Por favor, explícamelo. ¿Esto se refiere a el profeta mismo o se refiere a otra persona? Porque esa otra persona, ¿quién es? Él mismo, el propio eunuco, es el que dice: yo quiero saber si esto se refiere a mí, si eso me incluye a mí. ¿Y por qué para él era tan importante? Entonces ahora vamos a esto. La ley los excluía a ellos. Deuteronomio capítulo 23 y verso 1 dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor.
Recuerden que los eunucos en la historia se conocen como estos ayudantes especiales del rey o de la reina. Si era del rey, eran ayudantes especiales y muchos de ellos se dedicaban a cuidar el harén del rey. Y para evitar caer en la tentación de tomar alguna de las mujeres del harén del rey para sí mismos, eran castrados, eran simplemente privados de su parte, de su hombría, para que no pudieran estar con ninguna mujer y solamente se dedicaran al cuidado de lo que el rey les mandara. Eso es algo importante. ¿Okay? De esta forma, si en vez de un rey era una reina, pues las personas, los guardias personales de la reina, también eran castrados para evitar eso mismo, que fueran ellos a pretender estar con la reina. Así que ese es un detalle importante, porque entonces Deuteronomio dice que toda aquella persona que haya sido despojada de su miembro viril, pues miren, no podía ser parte de la asamblea, no podía ser parte del pueblo del Señor. Y para ponerlo en términos de inmigración moderna, vamos a ponerlo en términos de que lo podamos entender un poquito más. Para decir que uno es elegible para convertirse en ciudadano de un país, hay que cumplir con todos los requisitos de ese país. Aunque no hayas nacido, ejemplo, lo más cercano que tenemos a nosotros, en Estados Unidos, no hayas nacido en un territorio de Estados Unidos, pues tú puedes pedir ciudadanía si cumples con una serie de requisitos, un papeleo legal, etcétera, etcétera. Pues miren, en Israel era más o menos lo mismo. Para convertirse en miembro de la Asamblea del Señor, de lo que es el Kahal Adonai, o sea, Asamblea del Señor, la Asamblea de Israel, significaba que tenías que cumplir con los requisitos de la ciudadanía plena que imponía Israel. Y uno de esos requisitos era que tenías que aceptar la religión de Israel, aceptar a Yahvé, a Dios como tu Dios, y tenías que circuncidarte. Así que el problema con los eunucos se centra entonces en que ellos no tenían su órgano reproductor. Por lo tanto, no podían circuncidarse, no podían de ninguna manera cumplir con el requisito de la circuncisión. Otro problema, para adquirir la ciudadanía de Israel, para un extranjero, y sobre todo, tal y como la ley lo establecía, era que no solamente la circuncisión era importante, era que ellos tenían que ser capaces de dar hijos, para de esa manera garantizar la continuidad del pueblo del Señor, la continuidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, un hombre que haya pasado por esta situación, de ninguna manera, desafortunadamente, no podía ser parte del pueblo de Israel. Por eso era rechazado. Podía adorar, podía temer a Dios, pero no podía ir al templo, no podía reunirse con los varones en la sinagoga, no podía adorar, no podía presentar sacrificios de ninguna manera, porque no pertenecía al pueblo, porque no cumplía con los requisitos de ciudadanía, como hemos estado explicando. Así que nosotros podemos, en cierto sentido, decir, pero estas son cosas absurdas. No, cada país tiene su sistema y nosotros tenemos que respetar las leyes que impone cada país. Pues Israel tenía esto, y para nosotros puede ser algo que no tenga ningún sentido, pero para Dios tiene un sentido y tenía un propósito. Tanto así que
el pacto que estableció Dios con Abraham, la señal del pacto era la circuncisión. Y tenía un significado espiritual para Dios y para el pueblo. Y para ser parte del pueblo tenía que circuncidar a todo varón. Fíjense, el mismo Moisés, con el hijo que tuvo Séfora, lo iban a excluir del pueblo porque no estaba circuncidado y tuvo que Moisés hacerlo, porque si no era rechazado y lo tenían que echar afuera del pueblo. Así que para ser parte del reino o del pueblo de Israel tenía que cumplir con estos requisitos. Así que en la escritura, aquellos que violentaron ese propósito, que se burlaron de ese propósito, como Simeón y Leví, hijos de Jacob, tuvieron castigo por haber hecho las cosas de manera incorrecta y fueron maldecidos por eso. Usted lo puede leer luego en el libro de Génesis. O sea, para Dios era importante cumplir con los requisitos y las ordenanzas que Él había impuesto, porque todo tenía un propósito de parte de Dios. Así que ante los ojos de Dios, todo esto es importante. Y vamos a mirar otro aspecto importante, el aspecto del matrimonio en Israel y en cualquier país del mundo. Para Israel, una pareja se comprometía, y vamos a recordar el caso de José y María, que estaban comprometidos, dice la escritura, estaban desposados, o sea, un año antes de unirse finalmente bajo un mismo techo, y ellos estaban comprometidos, pertenecían el uno al otro. Y la consumación del matrimonio se daba en la intimidad. Cuando la pareja entonces tenía intimidad, eso era el matrimonio. Miren bien este aspecto importante. Este aspecto es sumamente importante. No era hasta que la pareja tenía intimidad que estaban casados. Hasta ese momento había un compromiso, pero cuando estaban entonces ya en su lecho, viviendo bajo un mismo techo, y consumaban entonces el acto íntimo, ahí entonces se consideraban casados, legalmente, reconocidos por la sociedad y reconocidos por Dios. Ya pertenecían totalmente el uno al otro, como decía el Génesis, y serán una sola carne. Así que el acto íntimo de una pareja representa la unión de dos vidas en una sola carne. Eso es matrimonio, de acuerdo a la escritura en el Antiguo Testamento y de acuerdo a las leyes que se le dieron al pueblo de Israel. Por lo tanto, la intimidad de una pareja es sumamente importante para la comunidad israelita, como lo es para la humanidad, porque si no hay intimidad entre hombre y mujer, no hay población, no se puede seguir preservando la especie humana. Así que tiene que haber hombre y tiene que haber mujer. Gente, no hay de otra. Es que no hay de otra manera. No puede haber inventos de dos hombres o dos mujeres, porque es que no puede haberlo de ninguna manera. En términos de procreación, de preservación de la humanidad, es la única manera que Dios dispuso. Y de esta manera garantizaba el crecimiento y la preservación del pueblo de Israel. Miren este detalle. ¿Por qué? ¿Por qué para el eunuco era tan importante? O sea, yo no tengo esos requisitos. Yo no cumplo con estos requisitos que estamos explicando. O sea, entonces esto que dice Isaías, que Dios me dice que me va a hacer parte del pueblo, realmente yo cumplo con esos requisitos. O sea, Dios de verdad me va a incluir. Necesito que me expliques, porque yo no cumplo. Yo no alcanzaría jamás ser parte del pueblo de Dios por todo lo que estamos explicando y hemos explicado. Y si el
pacto fundamental de Abraham se basaba en estos dos eventos, en la circuncisión y en que tuvieras hijos para garantizar que el pueblo de Israel continuara. ¿Cómo este hombre iba a poder? Si siendo eunuco no iba a poder. Así que es importante, porque Dios espera que todos los israelitas participen activamente en ese convenio, en ese pacto que había hecho con Abraham. Por lo tanto, hermanos, hablando del tema del matrimonio una vez más, aquí no es cuestión de una unión deseable o una unión, diríamos, por conveniencia. Estamos hablando de que dentro del orden de Dios hay unas cosas que se tienen que cumplir. Y todo hebreo ante Dios tenía que participar del pacto de Abraham cumpliendo con estas cosas. Por eso, viene la pregunta que el eunuco le hace a Felipe. Yo acepto que Cristo es el Hijo de Dios y Salvador de mi vida. Y cuando llega delante del agua, cuando están en el camino, le dice: ahora yo te pregunto, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí está aquí está el clímax de esta historia. Todas las circunstancias de su vida le impedían unirse a Israel. Por lo que ya hemos explicado, no podía unirse a Israel. Era imposible, de acuerdo a los requisitos de ley, que él pudiera cumplir con los requisitos de ley para ser ciudadano de Israel. Así que lo que el eunuco le está preguntando a Felipe no es lo que tiene que hacer para ser bautizado. No es, ok, pues dime dónde firmo, dónde hago profesión de fe. No, él hizo profesión de fe. Él lo que le está diciendo a Felipe es: si esa promesa que yo estoy leyendo en el libro de Isaías, que establece que Dios me va a hacer parte de ese pueblo, me va a bendecir y me va a dar un nombre mejor que el de los hijos y las hijas de Israel, si esa promesa se cumple en Jesús, si Jesús va a cumplir con esa promesa de Isaías, entonces, si eso es así, si lo que tú me has explicado acerca de Jesús de Nazaret es cierto, entonces, ¿qué impide que yo sea parte de ese pueblo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta. ¿Qué ley entonces me prohíbe a mí ser cristiano? ¿Qué ley me prohíbe a mí entonces ser parte de la iglesia? ¿Qué cosa me prohíbe a mí entonces acceder a las riquezas del reino de Dios? ¿Quién me va a excluir entonces si esa es la promesa que Dios ha hecho en Cristo para cada uno de nosotros? ¿Quién me va a excluir? Yo quiero que tú ahora me bautices como señal de que Dios está cumpliendo esa promesa sobre mi vida. He ahí el gran reto que recibió Felipe. Ese es el meollo. Fue una pregunta tremenda, pero más fue la respuesta de Felipe. Mucho más radical, mucho más atrevida, porque Felipe afirmó no solamente con su mensaje lo que él esperaba recibir, sino con sus actos. Él allí mismo lo bautizó. O sea, está haciéndolo parte del pueblo.
Y Felipe sabía que este acto era contrario a la ley, que iba a recibir el rechazo de los judíos, el rechazo de muchos cristianos también, que iban a condenarlo por haber hecho eso. Pero él, en el nombre del Señor, le bautiza y lo hace parte de ese pueblo. Y él sabía que se iba a ganar la crítica y la enemistad de mucha gente. Como hemos dicho, incluso de los líderes cristianos. Pero en el nombre de Jesús lo hizo. Si no lo hubiese hecho, entonces el eunuco le hubiese dicho a Dios: pero tú no me dijiste que en Jesucristo se había cumplido las promesas del Antiguo Testamento, que Cristo había cumplido con todo lo que se había profetizado del Mesías, y ahí había una promesa para mi vida. Ahora tú me niegas la oportunidad de ser parte del reino de Dios por unos requisitos que impuso el hombre. Entonces el hombre tiene más poder que Dios. O sea, las normas del hombre están por encima de la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que hubiese pasado. La pregunta que nos hacemos es que, ¿cómo pensamos nosotros hoy acerca de la promesa que aparece en el libro de Isaías? Como él le cuestiona realmente a Felipe. La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué impide que yo pueda bautizar? ¿Qué impide que yo pueda pastorear? ¿Qué impide que yo pueda predicar? ¿Qué impide que yo pueda ser líder laico en una iglesia? ¿Qué impide que una mujer pueda también ejercer un liderazgo dentro de la iglesia? ¿Qué impide que un niño pueda tener participación en la iglesia? ¿Qué impide que un joven pueda tener participación activa en la iglesia como miembro, como líder, como predicador, como maestro? ¿Qué impide que un anciano no pueda seguir participando de las labores dentro de la congregación? ¿Qué impide que un borracho que entre a la iglesia y que para nosotros puede ser molestoso reciba la salvación por la gracia de Dios? ¿Qué impide que un deambulante que entra también reciba el don de salvación? ¿Qué impide que un homosexual o una persona que tiene una vida distinta a la que nosotros deseamos que tenga, reciba también la gracia y la salvación de Dios? El problema es el acercamiento nuestro, o sea, cómo nosotros nos acercamos a esta persona. Si en la Biblia hay promesa de salvación para todo aquel que cree, la transformación no nos toca a nosotros, la transformación le toca a Dios. Es Dios quien transforma, es Dios quien cambia la vida, no nosotros. Por eso es que el etíope le hace ese reto a Felipe. ¿Qué impide? Yo tengo estas circunstancias en mi vida, porque en mi vida, pues mira, circunstancialmente, y valga la redundancia, pues me pasó esto, porque fui nombrado, fui elegido, fui escogido para una labor que conllevaba esto. Ahora yo conozco a Dios, ahora conozco a Jesús y no puedo revertir lo que pasó. Eso ahora me excluye. Eso me excluye ahora yo no puedo ser parte, porque en un momento de mi vida me pasó esto. Ahora yo no puedo ser parte de la gracia de Dios. Porque soy madre soltera, ahora no puedo. O sea, no. Madre soltera, ahora tú no puedes participar de la iglesia. Porque tú eres un inmigrante ilegal, tú no puedes participar de la iglesia. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos.
Una lección retante, una lección profunda que debemos seguir estudiando nosotros y cada uno en nuestras casas. Y que el Señor nos siga hablando a través de ellas. Estas palabras de esta escritura tan profunda, tan preciosa, que en este día hemos visto desde otra perspectiva muy distinta a la que hemos estado acostumbrados a mirar. Vamos a resumir esta lección y la resumimos de la siguiente manera. Al bautizar al eunuco, Felipe corría un riesgo serio de que su comunidad de fe en Jerusalén lo rechazara o al menos lo cuestionara, como después lo hizo cuando Pedro bautizó a Cornelio. Con mucha frecuencia la evangelización es peligrosa, pues consiste precisamente en invitar a unirse a nuestra comunidad de fe a personas que no pertenecen a ella, a personas que no encajan, a personas que por su condición y sus pecados nos recuerdan que también nosotros y nosotras somos pecadores. Hoy algunos expertos en la plantación de iglesias o en su crecimiento proponen lo que llaman crecimiento homogéneo. Con esto quieren decir un crecimiento en el que invitamos y buscamos a personas como nosotros y nosotras. Indudablemente esa metodología da resultado, pues a veces produce enormes iglesias. Pero, ¿será esa una verdadera evangelización? ¿En qué sentido es una buena noticia, un evangelio, el que digamos a alguien que se una a nuestra comunidad de fe? Pues tenemos mucho en común. ¿En qué difiere eso de una invitación a un club social? Son las preguntas que tenemos en este día. ¿Cómo acercarnos al que no conoce a Dios? ¿Cómo invitarles a la iglesia? Y que Él sienta el amor de Dios a través de nosotros, para que Dios vaya obrando esa transformación necesaria en la vida de Él y la de nosotros también, que muchas veces necesitamos que Dios transforme nuestro pensamiento, como dice Pablo en Romanos 12, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Terminamos esta lección con la oración como de costumbre, pidiendo a Dios que les bendiga, que les guarde y que nos acompañen la próxima semana, si así el Señor lo permite. Oremos. Gracias, Señor, por tu evangelio, por esa increíble noticia de que en tu amor tú nos has aceptado, aún en medio de todo nuestro pecado. Danos la fe y la abundancia necesarias para proclamar y demostrar ese mismo mensaje, que esa audacia nos impulse a llevar ese mensaje a otras personas que necesitan de Él. No nos permitas rechazarlas por muy pecadores que sean. Recuérdanos más bien que no somos mejores que ellas, que no somos sino pecadores perdonados, llamados a perdonar como se nos ha perdonado a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.